Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno con una ley que es sencillamente fundamental para cualquiera que esté opositando para bombero, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pero, a ver, no quiero que la veamos solo como un tema más que hay que estudiar. Pensemos en ella como el escudo, la armadura que nos va a proteger en nuestra futura carrera, y es que entenderla bien no solo nos va a dar puntos clave en el examen, sino que va a sentar las bases de cómo vamos a trabajar de forma segura en una de las profesiones más alucinantes, pero también más arriesgadas que existen. Venga, pues aquí tenemos la hoja de ruta de hoy. Para que quede todo clarísimo, hemos dividido el análisis en 6 grandes bloques. Primero, veremos qué es la LPRL, su marco protector. Luego nos meteremos con el ámbito y los conceptos clave, esas definiciones que caen en los exámenes sí o sí. Después, los derechos y, muy importante, las obligaciones. El cuarto punto son los principios de la acción preventiva, la estrategia que hay detrás. En el quinto nos pararemos en una herramienta esencial, el EPI. Y para cerrar, haremos un repaso final con los datos que tenemos que llevarnos grabados a fuego. ¡Vamos al lío! Empezamos por el principio, como debe ser. ¿Qué es exactamente la LPRL? Pues mirad, no es una ley más en un montón de papeles. Es la piedra angular, ¿sabéis? La base sobre la que se construye todo el edificio de la seguridad y la salud en el trabajo. Para un bombero, es literalmente el manual de instrucciones que nos asegura poder volver a casa sano y salvo después de cada servicio. Antes de nada, un momento, que tenemos que hablar el mismo idioma. Estas 4 siglas que vemos aquí son como el abecedario de la prevención de riesgos. La LPRL, la Ley 31.1995, es la ley madre, el gran paraguas. El RSP nos cuenta cómo se montan y funcionan los servicios de prevención. El TREBEP es el que nos define como empleados públicos. Y el RDEPIS, como su nombre indica, se centra en esa segunda piel que es el equipo de protección. Hay que familiarizarse con ellas porque van a estar saliendo todo el rato. Venga, seguimos. Ahora toca ver hasta dónde llega esta ley. Es decir, ¿a quién protege exactamente? Y tan importante como eso, ¿qué significan las palabras que utiliza? Vamos a desgranar ese vocabulario técnico, porque dominarlo es fundamental. Y aquí la primera pregunta del millón, que además tiene una respuesta muy clara. ¿Se aplica la LPRL a los bomberos? La respuesta es un sí rotundo y en mayúsculas. El carácter de esta ley es universal, y eso significa que nos incluye a todo el personal de las administraciones públicas. Así que, como futuros funcionarios, estaremos totalmente cubiertos por este paraguas legal. No hay ninguna duda al respecto. Ahora, vamos con un matiz que es que esto es la clásica pregunta de examen para pillar. Mucho ojo. La LPRL se nos aplica en nuestra actividad ordinaria, en el parque, en las prácticas, en el mantenimiento de los equipos, ahí sin discusión. Pero, atención, durante una intervención directa, en esas situaciones de grave riesgo, una catástrofe, una calamidad, la LPRL como tal no se aplica de forma directa. Esto no significa que sea un sálvese quien pueda, ni mucho menos. Significa que en esos momentos entran en juego protocolos de actuación específicos para emergencias que, por supuesto, están inspirados en los principios de la propia LPRL, pero es una distinción vital. El corazón de la ley, su concepto central, es la prevención. Y fijaos en la definición, habla de un conjunto de actividades o medidas, o sea, no es una sola cosa, es todo un sistema. Y lo más importante es que es proactivo. No se trata de poner una tirita después del corte, se trata de evitar el corte. Es anticiparse, ir por delante del riesgo. Si hablamos de prevenir, tenemos que saber qué es un riesgo laboral. La ley lo define como la posibilidad, no la certeza, sino la posibilidad de que suframos un daño. Y para medir ese riesgo siempre se usan 2 variables, la probabilidad de que ocurra y la severidad, o sea, la gravedad del daño si ocurre. No es lo mismo el riesgo de tropezar en el parque, que es muy probable pero poco severo, que el riesgo de que se derrumbe un edificio, que es menos probable pero catastrófico. Y claro, si hay un riesgo puede haber un daño. Es clave entender que la ley tiene una visión muy amplia de lo que es un daño. No estamos hablando solo de una quemadura o un hueso roto. Incluye también las enfermedades profesionales que aparecen con los años, las patologías por exposición a agentes químicos e incluso el daño psicológico como el estrés postraumático. Si tiene que ver con el trabajo, es un daño derivado del trabajo. Este concepto es absolutamente crítico en nuestra profesión. Riesgo grave e inminente. Fijaos en las 2 palabras. Grave, por las consecuencias, e inminente, porque es muy probable que pase ya, ahora mismo. No es una suposición lejana. Cuando se identifica un riesgo así, se activan todas las alarmas y se toman medidas de protección urgentes. Muy bien, ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. Ya hemos visto lo que la Administración tiene que hacer por nosotros, pero ¿y nosotros? La seguridad es una calle de 2 direcciones. No es algo que simplemente nos dan, sino que exige que participemos, que seamos responsables y proactivos.
El artículo 29 de la ley es clarísimo. Y aquí están nuestras 6 obligaciones clave como trabajadores, que son tan importantes como nuestros derechos. Primero, usar bien las máquinas y los equipos, no de cualquier forma. Segundo, utilizar correctamente los EPIs que nos dan y cuidarlos. Tercero, y esto es de sentido común, pero hay que decirlo, jamás anular un dispositivo de seguridad. Cuarto, y esto es vital para que todo funcione, si vemos un riesgo tenemos la obligación de informar de inmediato a nuestro superior. Y por último, las 2 que resumen todo, contribuir y cooperar para que el entorno de trabajo sea seguro. Estas 6 obligaciones hay que saberlas al dedillo. Bien, entramos ahora en la parte estratégica de la ley. Esto no va de poner medidas a lo loco. Detrás de cada decisión sobre seguridad hay una filosofía, una jerarquía de actuación, que es la que vamos a ver ahora. Son los principios que lo guían todo. Aquí los tenemos, los 9 principios de la acción preventiva. Son el cerebro de la ley, y es fundamental entender que van en orden. Lo primerísimo siempre es intentar evitar los riesgos. Si no se puede, pasamos al segundo paso, evaluar los que no hemos podido evitar. Una vez evaluados, hay que combatirlos en su origen, no poner un parche al final. Luego, adaptar el trabajo a la persona, no al revés, tener en cuenta los avances técnicos. Sustituir lo peligroso por algo que no lo sea o lo será menos. Planificar la prevención y aquí llega uno clave, anteponer siempre la protección colectiva a la individual. Y por último, dar a los trabajadores las instrucciones claras. Esta secuencia es la Biblia de la prevención. Vamos a pararnos un segundo en este principio, el octavo, porque es la idea central. La protección del grupo, del colectivo, siempre va a tener prioridad sobre la protección de una sola persona. Un ejemplo para que se entienda, un sistema de extracción de humos en el parque, que nos protege a todos, siempre será una medida prioritaria frente a repartir mascarillas individuales. El EPI, el equipo de protección individual, es siempre, siempre el último recurso. Y esto es algo que me parece fascinante de la ley, porque es muy realista. Reconoce que somos humanos. La ley exige que las medidas de seguridad sean tan buenas que incluso prevean nuestras imprudencias no temerarias. ¿Y qué es eso? Pues son esos pequeños despistes que todos podemos tener por el exceso de confianza o por la rutina de hacer algo 1000 veces. La ley sabe que puede pasar, y por eso los sistemas tienen que estar diseñados, por así decirlo, a prueba de fallos humanos. Pasamos ahora a una de las herramientas más visibles y conocidas de la prevención, el equipo de protección individual, el famoso EPI. Pero es súper importante saber con exactitud qué es y, casi más importante todavía, qué no es un EPI. La definición que nos da la ley es muy precisa. Un EPI es cualquier equipo que un trabajador lleva o sujeta, con un objetivo claro, protegerle de riesgos que no se han podido evitar por otros medios. Hay que recordar siempre la jerarquía de principios que vimos antes. El EPI es la última barrera de defensa, cuando todo lo demás, la protección colectiva, no ha sido posible o no es suficiente. Y ahora la pregunta trampa por excelencia en los exámenes. ¿Qué no es un EPI? Cuidado, porque la DEI nos da una lista cerrada, es decir, lo que está aquí no es un EPI, y punto. Vamos a verla. La ropa de trabajo y los uniformes que no tengan una función protectora específica no son EPIs. Los equipos de los servicios de socorro y salvamento, como los nuestros, se regulan por su normativa específica, no por esta. Lo mismo para militares y policías. Tampoco son EPIs los equipos de los medios de transporte, el material deportivo, el material de autodefensa o, y ojo con este, los aparatos portátiles para detectar riesgos, como un explosímetro. Esta lista hay que memorizarla, sí o sí. Bueno, pues para ir terminando, vamos a hacer un repaso final muy visual, para que todas las ideas importantes que hemos ido viendo a lo largo de este análisis se nos queden bien fijas en la cabeza. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Tenemos 3 actores. Arriba, la administración. Su obligación principal es garantizar nuestra protección, y su herramienta clave es planificar y evaluar. En medio, nosotros, los trabajadores, nuestra obligación es cooperar y usar bien los equipos. En nuestro punto clave es informar de cualquier riesgo que veamos. Y sosteniéndolo todo, la propia ley. Su principio fundamental es priorizar lo colectivo y su rasgo más inteligente, prever esas imprudencias no temerarias. Es un sistema de responsabilidades compartidas. Al final, y con esto quiero que nos quedemos, entender esta ley es mucho más que aprobar un examen. Es entender que la seguridad es una cultura, algo en lo que debemos participar activamente cada día. La LPRL, como decíamos al principio, es un escudo, y tener ese escudo a punto, conocerlo y saber usarlo, es nuestra responsabilidad. Y para cerrar, os dejo una reflexión final, una pregunta para pensar. En medio de una intervención, con el caos, la adrenalina, las decisiones de vida o muerte en segundos, ¿dónde está la línea? ¿Dónde acaba la aplicación de una norma de prevención y dónde empieza a mandar la pericia, la experiencia y el puro instinto del bombero? Es una pregunta compleja que nos acompañará durante toda nuestra carrera.